Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera clase ya de matemática básica de nuestro curso de matemáticas básicas virtuales. Esta es nuestra tercera sesión ya. Espero que se esté yendo bien a todos, estemos ya leyendo los contenidos de la materia, que se estén entendiendo la gran mayoría de los conceptos y, bueno, que se hayan repasado sobre todo los temas básicos relacionados con los dos primeros talleres que ya tenemos programados para esta semana. Por favor, tengan en cuenta, muy importante, las fechas límites de entrega de los mismos. Tenemos un par de actividades muy sencillas para entregar durante esta semana. Tenemos hasta el próximo domingo, 27 de este mes, para entregar las dos primeras tareas. Son tareas sencillas, como decía, pero que tienen bastantes contenidos. Están relacionados con lo que hemos visto en las dos primeras sesiones, los conjuntos de números, las sumas, restas, multiplicaciones de números reales, operaciones con fraccionarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues confío en que no haya habido demasiadas dificultades en la lectura de los temas, de los PDFs, que se estén entendiendo las infografías. Y bueno, les recuerdo que todos aquellos con algún tipo de duda, pregunta, inquietud, pues tienen el servicio de mensajería de nuestro aula virtual para hacérmelas llegar. Y yo, ya saben, durante la siguiente hora de todas las videoconferencias les respondo todas sus inquietudes, todas sus dudas. Bueno. Vamos a dedicarnos hoy, en la segunda clase de la semana, tercera de nuestro curso, a completar las operaciones básicas entre números reales. Vamos a ver las potencias, las raíces, sobre todo las potencias y las raíces, nos vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, y también dedicaremos unos minutos a explicar lo que son los logaritmos, una operación matemática muy importante que aparece constantemente en la resolución de problemas. Entonces, bueno, pues presentaremos primero la definición, qué es un logaritmo, cuáles son sus principales propiedades y cómo se calcula. Entonces, bueno, ya sin más dilación, os voy a compartir ya la pantalla. Así, estamos aquí. Bueno, no sé si se me estaba escuchando, creo que se me estaba escuchando, pero quizá no se me estaba viendo. Bueno, le estaba diciendo que esta es nuestra tercera sesión, que comenzamos el curso de matemáticas ya hace unos cuantos días, y lo que ya habíamos visto en las últimas sesiones, las operaciones básicas entre números, los conjuntos, son importantes de tener en cuenta para poder resolver las próximas actividades. Entonces, acordaros que para el día 27 de este mes, es decir, de este domingo, ya tenemos que tener preparadas los ejercicios que tenéis durante las pestañas que pone actividad 1, actividad 2, aparte de la evaluación diagnóstica, que ya sabéis que esa no es evaluable, pero que es interesante que se tenga y que se hayan hecho, sobre todo para que vosotros mismos. Espero que os haya ido bien, no he tenido ningún mensaje diciéndome lo contrario. Entonces, bueno, confío en que no haya ningún problema. Entonces, como os decía, vamos a trabajar hoy, más o menos más de media hora, 40 minutos, yo creo, las operaciones relacionadas con multiplicaciones y divisiones, potencias y raíces de números reales. Sobre todo estas dos últimas, ¿no? Y dejamos para el final, bueno, un concepto importante que son los logaritmos, pero que, digamos, que en comparación con la frecuencia con la que salen las otras operaciones, pues no es tan importante, ¿no? Entonces, como habréis comprobado, imagino ya lo que hayáis echado un vistazo a las actividades, a las tareas que tenemos programadas, a los talleres. Bueno, pues os pedimos una serie de operaciones que las realicéis, que sepáis cómo se tienen que simplificar esos resultados y haciendo uso de las propiedades, de las potencias, de las raíces y los logaritmos, pues seleccionéis la respuesta correcta. Entonces, hoy vamos a explicar qué es eso, qué son las potencias, qué son las raíces, cómo se operan con ellas y, como os he dicho todos estos días, es importante que tengáis a mano la calculadora para comprobar, verificar los resultados, no para que os haga los resultados, no os haga los ejercicios, sino para que podáis verificar que efectivamente lo habéis hecho correctamente. Entonces, bueno, pues entramos, ya tenéis aquí la pantalla, nuestro aula virtual, volvemos a nuestras unidades principales, hacemos clic y entramos en alguna de estas pestañas, ya sabéis, saber, ser, hacer, según las dos unidades que tengamos, bueno, pues esos distintos contenidos están repartidas de una u otra forma. Bueno, pues más con PDFs, en unas más con infografías, en la parte de hacer habitualmente con vídeos. Entonces, para esta parte vamos a centrarnos en la pestaña del saber. Vamos a ir a la que está aquí. Y ya vimos el último día las propiedades de los números reales. Vamos a ver la de las potencias, raíces y logaritmos, que tenemos aquí.
Entonces, es un PDF de solo 4 páginas, como veis, una presentación, un PDF, y bueno, pues vamos a leerla bien. Espero que si estáis viendo la videoconferencia ahora, que la tengáis a mano incluso descargada, si no, bueno, pues directamente, para entender todas estas operaciones. Bueno, ¿qué es una potenciación? Fijaros que las tenemos ahí las 3 resumidas en esa tablita. ¿Qué es una potencia? Bueno, una potencia es una expresión matemática en la que un número real está elevado a otro número real. ¿Qué significa que esté elevado a? Pues muchas veces para expresar multiplicaciones de números que son iguales, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2, pues 5 veces. En lugar de colocar ese 2 5 veces, pues lo que se hace es comprimir, digamos, la expresión y utilizar esta de aquí, que aparece en la primera fila. ¿Veis que pone una A, una B pequeñita, aquí arriba, igual a C? Bueno, ¿qué significa esta A? El igual ya sabemos lo que es una identificación, ¿no? Tenemos la A y la C, que ya dijimos el último día, que son letras, pero están representando realmente números reales, cualesquiera, cualquier par de números reales A y C. Y el B lo mismo, es otro número real. ¿Pero qué significa esa A y esa B pequeñita? Eso significa que el número A está multiplicado por sí mismo un número B de veces. Es decir, si quisiéramos poner, por ejemplo, como está aquí abajo, ves que hay un 2 y un 3 arriba, un poquito más pequeño. ¿Qué significa 2 elevado a 3? Que es así como se lee. Pues 2 por 2 por 2. Es decir, el 2 está multiplicado por sí mismo varias veces y aparece en la expresión matemática 3 veces. El resultado, pues obviamente es 8, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8. Cuando se usa este 3, es decir, se multiplica 3 veces el 2, la expresión que habitualmente se utiliza es decir que el 2 está elevado al cubo. 2 elevado a 3 o 2 elevado al cubo. Cuando el número está elevado al número 2, se le suele decir que está elevado al cuadrado. Son los únicos dos términos que se usan mucho, ¿no? Los demás no, los demás suelen llevar simplemente, pues hacen referencia al número al que están elevados. Pues, 2 a la 5, pues 2 a la 5 no tiene un nombre específico, es 2 por 2 por 2, así, 5 veces, ¿no? Esa es la forma de expresarlos. Bueno, vamos a seguir luego, volvemos otra vez a la parte de raíces y logaritmos. Vamos a empezar primero solo con la parte de las potencias. Bueno, aquí los tenéis. Bueno, 2 al cuadrado obviamente es 4. ¿Por qué 2 al cuadrado es 4? Porque 2 por 2 es 4, ¿no? 5 elevado a la 2, 5 al cuadrado, pues obviamente es 5 por 5, 25. 3 elevado a 4, pues porque pone que es igual a 81, pues porque 3 por 3 por 3 y por 3, es decir, 4 veces, es 81. Esas son las potencias. Luego volvemos a estos símbolos, vamos a verlo en la clase de hoy, que son las raíces, pero de momento vamos a dejarlas de momento bien quietas. Luego volvemos a por ellas. Vamos a ver algunas propiedades de las potencias, que aquí tenemos. Tenemos una serie de tablas muy interesantes, unas para potencias, otras para raíces y otras para logaritmos. Dejo para después lo de las raíces porque vamos a comentar y vais a ver claramente que la raíz en el fondo es un caso un poco especial de las potencias. Son un tipo de potencias especiales, ¿no? Entonces, por eso nos estamos saltando ahora en los primeros minutos. Entonces, conocido lo que es una potencia, bueno, pues vamos a ver las principales propiedades que tienen las potencias, ¿no? Bueno, vamos a dejar primero estas de aquí para ir a las más quizá más evidentes, ¿no? Fijaros esta aquí, la que está en la primera, segunda, tercera, cuarta fila, esta que pone producto de potencia de igual base. Bueno, estos números que aparecen abajo se llaman las bases de las potencias. Por ejemplo, A elevado a B. El número A, número real, se dice que es la base. Y el número B, el que está arriba, pequeñito, habitualmente se suele poner más pequeño, se llama el exponente. Cuando se multiplican dos números que comparten la misma base, como tenéis aquí, a la B multiplicado por a la C, el resultado es el mismo número, la misma base, ¿no? ¿Veis? Que comparte la misma base A, pero el exponente que colocamos es la suma de los dos exponentes que teníamos inicialmente. O sea, el B más el C. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha un ejemplo que lo clarifica. 5 al cuadrado por 5. ¿Por qué es 5 elevado a 2 más 1? Pues porque los dos comparten un 5, la base. Pues se deja el mismo 5. ¿Y qué exponente se pone? Pues la suma de los dos exponentes que tengamos. ¿Qué exponente tenemos aquí? El 2. Pues el 2. ¿Y qué exponente tenemos aquí a la derecha? Fijaros que aparentemente no hay ninguno, ¿no? No aparece ningún número. Bueno, cuando no aparezca ningún número, obviamente lo que tenemos que sobreentender es que hay un 1. El 5 solo aparece una vez. Por eso no se suele poner 5 elevado a 1, sino simplemente 5. Pero realmente tenéis que tener claro que aquí hay un pequeño 1 también.
porque el 5 está multiplicado por sí mismo por 2, digamos, aunque solo aparece una vez. El 5 al cuadrado, que es un 5 por 5. El 5 a la 1, simplemente un 5. Entonces, el resultado obviamente es 5 elevado al cubo, que es 2 más 1. ¿Por qué? Porque en el fondo tienes 5 al cuadrado, que es 5 por 5, y luego por otro 5. Luego, en total, lo que tenemos son 3 5. 5 al cubo. ¿Mm? Obviamente, pues el resultado, pues si es fácil de calcular, lo hacemos a mano, o lo sabemos ya, o si necesitamos expresarlo de manera exacta, pues hacemos uso de la calculadora. ¿No? En este caso, pues parece fácil. 5 al cubo, pues es 125. ¿Qué ocurre cuando dividimos? Pues un poco al revés. Cuando tenemos los dos números que comparten la misma base, dejamos esa misma base, por ejemplo aquí, los dos están con la misma base, 4. Pero uno tiene un cubo, o sea, 4 al cubo, vale 3, y el otro 4 al cuadrado, 4 a 2. El resultado es un número con la misma base y la resta de los exponentes como exponente definitivo. Pues 3 menos 2, 1, que como veis aquí no se pone el 1. Habitualmente no se pone. Entonces, bueno, puedes comprobarlo con la calculadora. Podéis hacer 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿no? Y 4 al cuadrado, 16. Si hacéis la división entre el 64 y el 16, os va a salir 4. Entonces, para números un poco más grandes, pues echáis mano a la calculadora y verificáis que lo que estáis haciendo o lo que os pedimos en los talleres, pues es correcto, ¿no? Pero como verificación. Y aquí tenéis, bueno, pues más propiedades que podéis echar un vistazo. Las vamos a ver con los ejemplos. Acordaos que esta parte genérica, realmente esta es la que hay que saber, la que hay que entender es la que está a la izquierda porque vale para cualquier número. 2 al cubo y a su vez todo el número elevado a la quinta potencia, elevado a 5. ¿Cuál es el resultado? Pues se deja la base, la única base que hay, 2 en este caso. ¿Y qué exponente se pone? La multiplicación de los dos que tenemos aquí. No la suma, sino la multiplicación. 3 por 5, 15, pues 2 elevado a 15. ¿De acuerdo? Podéis hacer la prueba. Cogéis la calculadora, 2 al cubo es 8. Y 8 elevado a 5, pues os va a dar un número que es exactamente 32.768. Es lo mismo que si hicierais 2 elevado a 15, que también os va a dar 32.768. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poquito más de propiedades. Luego vamos a hacerlo con la tabla, con la pizarra, os lo voy a poner para que lo veamos un poquito más claro. Pero digamos que estas son las clásicas, las que es fundamental saberse. Volvemos a estas que habíamos dejado un poquito al principio, ¿no? ¿Por qué ha elevado a 1? Bueno, ha elevado a 1, ya os lo he dicho antes, ¿no? Ha elevado a 1 es A porque, por ejemplo, 6 elevado a 1 es 6, lógicamente. Solo aparece un 6, pues 6 es igual a 6, ¿no? ¿Por qué estos de aquí? ¿Por qué un número elevado a 0 da 1? Bueno, yo os lo puedo poner después en la pizarra, pero podríais utilizar, por ejemplo, para demostrar que efectivamente cualquier número elevado a 0 te da 1, la propiedad de la división. ¿Qué ocurriría si yo pongo, por ejemplo, en esta fila, en la quinta fila, perdón, pues 5 al cubo dividido entre 5 al cubo? Es decir, 125, que es 5 al cubo, dividido entre también 125, pues lógicamente cuando coges un número y lo divides por sí mismo te da 1. Si usamos la propiedad de las potencias que acabamos de aprender, tendríamos que decir, bueno, pues dejamos el mismo 5 que están compartidos arriba y abajo y colocamos la resta de los exponentes como exponente final. ¿Pero qué exponente sale? Si tienes un 5 al cubo arriba y un 5 al cubo abajo, pues el resultado es un 5 elevado a 3 menos 3. 0. 5 elevado a 0. ¿Y cuánto es 5 elevado a 0? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo acabamos de explicar antes. Si es un 125 entre un 125, pues es 1. Cualquier número dividido por sí mismo, lógicamente, te da 1. Por tanto, 5 a la 0 te da 1. Y esto da lo mismo que sea un 5. Cualquier número que escojáis, pues 2 al cubo entre 2 al cubo. Pues 2 al cubo es 8. 8 entre 8, 1. Por tanto, 2 al cubo entre 2 al cubo es 2 elevado a 0. Por tanto, 1. Cualquier número, como pone aquí, elevado a 0, da 1. A ver, cualquier número, una pequeña excepción, no debemos usar una base que sea 0, porque ahí ocurren cosas un poquito raras que ya veréis en matemáticas un poco más avanzadas. Eso es lo que se llama matemáticamente una indeterminación. 0 elevado a 0, en principio no vamos a meternos con esos temas. De hecho, la calculadora no os va a saber resolver ese ejercicio. 0 a 0 os va a dar un error, porque no está determinado bien no está bien planteado realmente la operación. Entonces, hay una serie de operaciones en matemáticas pues, que no tienen sentido o hay que determinarlas un poco mejor para saber exactamente qué es lo que queremos calcular. Hace unos días os decía, por ejemplo, cuando intentábamos hacer la raíz cuadrada de un número negativo, pues la calculadora tampoco nos va a dar un número real, nos va a dar un error, ¿no? En ese caso, porque el número sí sale de los reales, ¿no?
En este caso no es que se salga a los reales, es que estos ceros de aquí, bueno, pues habría que determinar exactamente qué tipo de ceros son, por así decirlo, ¿no? Cómo de aproximados al cero estamos para dar un resultado. Es lo que matemáticamente se llama, insisto, una indeterminación. No vamos a entrar en eso y ya os digo, si hacéis la prueba en una calculadora, pues os va a dar un error. Bueno, pues estas son las propiedades básicas de las potencias. ¿Qué ocurre con eso? Ahora sí, volvemos a tres, que se llaman las raíces. ¿Qué es una raíz? Bueno, imaginemos que en lugar de una potencia estamos intentando hacer la operación inversa. Es decir, yo os digo, por ejemplo, que calculemos lo que se llama la raíz cuadrada del número 25. Es decir, lo que os estoy pidiendo es que me calculéis un número. Hola, buenas tardes. Un número, tal que cuando lo elevemos al cuadrado me dé 25. Entonces, eso es una raíz cuadrada. Si estuviésemos pidiendo cuál es la raíz cúbica de 125, por ejemplo, pues lo mismo. ¿Cuál es el número tal, el número real, que cuando lo elevemos al cubo me dé ese 125? Bueno, estos son dos ejemplos que os he puesto, pues muy sencillos. La raíz cuadrada de 25, lógicamente, pues es 5. Bueno, ahora comentamos que hay otra posible solución, pero en principio 5. ¿Pero por qué 5? Pues porque 5 elevado al cuadrado me da 25. ¿Cuál es la raíz cúbica de 125? También 5. ¿Pero por qué? Pues porque 5 por 5 por 5 me da 125. ¿Cuál será la raíz cúbica de 8? ¿Qué número real estamos buscando? De manera que cuando lo encontremos, cuando lo demos al cubo, me dé 8. Pues 2. 2 al cubo da 8. Es decir, la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Antes os decía la raíz cuadrada de 25 da 5. Sí, acordaros que existen también los números negativos. También podemos utilizarlos como resultados de nuestras operaciones y en este caso la podemos usar también. Porque un número negativo, como vamos a comentar ahora, en las operaciones, en las propiedades como signos, cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, el resultado es un número positivo. Entonces, menos 5 por menos 5, el resultado es más 25. Los que hayáis leído ya esa parte, pues seguramente ya os lo estaréis recordando, lo estaréis entendiendo. Los que todavía no, lo comentaremos ahora cuando terminemos de explicar esta parte. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos o dividimos números que tienen distintos signos? Eso lo comentamos ahora. No recuerdo si lo llegamos a comentar durante la última clase, pero de todas maneras lo vamos a comentar. Bueno, entonces, la raíz es eso, sacar los números reales tales que cuando lo elevemos al índice de esa raíz nos dé el resultado original. La raíz, por ejemplo, cuadrada de 100. 10. ¿Por qué 10? Porque es una raíz cuadrada. Por tanto, el número que busquemos, cuando lo elevemos al cuadrado, me tiene que dar 100. 10 al cuadrado, pues me da 100. Ese es el resultado de las raíces. ¿Y cómo se simbolizan? ¿Cómo se escriben? Pues aquí tenéis en la segunda fila cómo se escribe una raíz. Con este símbolo que tenemos aquí, al número al que le vamos a extraer la raíz se le llama el radicando. En este caso sería la raíz del número c. Y el índice, pues es el índice de la raíz, o el exponente de la raíz. En este caso el número b. Es la raíz décima, por así decirlo, del número c y el resultado a. Entonces, aquí en el ejemplo, pues es, ¿cómo se leería? Pues la raíz cúbica de 8. 8 es el radicando, 3 es el índice de la raíz, o el exponente, ¿no? Y por tanto el resultado, como hemos visto, es el 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Obviamente son los ejemplos que estamos comentando y que aparecen aquí en la guía, pues dan como resultado números sencillos, números enteros, positivos o negativos. Pero obviamente en general esto no va a ser así. La raíz cuadrada de 5, por ejemplo. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 5? Pues evidentemente es un número entre el 2 y el 3. Pero no es un número entero, porque 2 al cuadrado me da 4. Pero ya 3 al cuadrado me da 9. Están entre el 4 y el 9. El 5 ya está entre el 4 y el 9. Luego, la raíz cuadrada del número 5 será 2, algo. Nosotros no vamos a aprender en este curso. De hecho, ya prácticamente en los libros de matemáticas no se usan ya nos enseñan las técnicas para calcular raíces. Y eso, pues, si necesitamos realmente el resultado exacto, tendríamos que ir a la calculadora para hacerlo. Raíz cuadrada de 5, pues que nos lo dé la calculadora, pero va a ser un número en general decimal. Y en la mayoría de los casos irracional. Acordaros lo que eran los números irracionales, números que tenían pues infinitos decimales que no se iban repitiendo y que aparecían de manera aleatoria, ¿no? Esas son las raíces.
¿Por qué están relacionadas las potencias y las raíces? Porque el índice que aparece aquí arriba, este número b, o el 3 en este caso, lo podemos utilizar y podemos expresarlo de una manera muy parecida a como lo hacen las potencias. Es decir, aquí tenemos en la primera fila 2 elevado al cubo, que me da 8. Fijaros que abajo lo que tenemos es algo parecido. Parece el cubo, el 3, el 8, el 2. Son como operaciones inversas. Es decir, si yo sé que 2 al cubo me da 8 y saco la raíz cúbica de 8, el resultado es 2. Aparecen todos los números, la base, el exponente, el resultado, pero todo al revés. Luego, pues sería bastante lógico poder usar otro tipo de nomenclatura, otro tipo de expresiones, forma de escribirlo, de manera que las propiedades que hemos aprendido antes también nos valieran para las propiedades de las raíces. Y efectivamente esto es así. En lugar de poner 8 y aquí este símbolo un poco extraño, por si alguien hace mucho que no lo ve o no recuerda, el símbolo de la raíz cuadrada o raíz cúbica, raíces en general, podemos cambiarlo. En lugar de poner el 3 pequeñito y el símbolo raíz, lo que podemos poner es un 8, sí, pero elevado a un cierto número. En este caso, el número al que podemos poner es un tercio, es decir, 1 dividido por 3, siendo 3, lógicamente, el exponente que aparece aquí, el índice de la raíz. Si ponemos 8 elevado a un tercio, entonces podemos usar las mismas propiedades de las potencias que hemos visto antes. Podéis comprobar con la calculadora que efectivamente eso es así. En la calculadora tenemos la mayoría de ellas ya las teclas en las que podemos usar raíces de cualquier índice. En las más sencillas solo tenemos un par de teclas para raíces cuadradas y raíces cúbicas. Haced la prueba. Calculad la raíz cúbica de 8. El resultado de la calculadora os va a dar 2. Y calculad también de la otra manera. 8 elevado a, es decir, 8 como base, y como exponente 1 dividido por 3. El resultado también nos va a dar 2. Y esto no es que sea una simple coincidencia, es que es así siempre. Las potencias y las raíces son operaciones inversas y los exponentes se pueden dar la vuelta, por así decirlo, y colocar de esa manera. Y por tanto, todas las propiedades que hemos comentado antes de las potencias se pueden aplicar para las raíces. Entonces, bueno, pues vamos a echar un vistazo otra vez. Vamos a ver las propiedades de las potencias, propiedades de la radicación, pero que en el fondo son las mismas. Fijaros, aquí tenemos, vamos a ver esta, que es la que la hemos comentado antes, la raíz enésima de A, se llama así, se la lee así, por la raíz mésima de A. Fijaros cuál es el resultado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la raíz n de A por la raíz m de otra vez A da pues todo este número tan raro que aparece aquí, ¿no? La raíz de A elevado a m más n, bueno. ¿Cómo se hace eso? Fijaros en el ejemplo para entenderlo bien. En lugar de poner, bueno, como A, vamos a concretar un número que es el 3, número real 3, ¿de acuerdo? Como índices para n, 2 y para m, 3. Bueno, pues en lugar de poner el 3 con la raíz cuadrada de esta manera y el 3 con la raíz cúbica, yo lo que puedo poner es 3 elevado a un medio por 3 elevado a un tercio y sumarlos. Porque las propiedades de las potencias que hemos visto antes, si vamos atrás, fijaros, potencias. Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Es exactamente lo que hacemos aquí. Dejamos el mismo 3, 3. Y sumamos los exponentes. Vamos a pasarnos en lugar de este intermedio al de la derecha. Dejamos el 3, 3. Y sumamos los exponentes. ¿Qué exponentes tenemos? ¿Cuál es el exponente de este? No el 2. Eso sería 3 elevado al cuadrado. El exponente que tenemos es un medio. Y el que tenemos aquí, un tercio. Si sumas un medio más un tercio, el resultado te va a dar, ¿cuánto va a dar? 5 sextos. Ahora lo hacemos con la 5 sextos. Un medio más un tercio nos va a dar 5 sextos. De manera que o lo ponemos directamente 3 elevado a 5 sextos o lo podemos escribir también de esta manera. 3 elevado a 5 y el 6, que aparece como denominador de esa fracción, aparece ahora en la simbología de raíz como índice de la raíz. Luego, acordaros muy importante, las raíces son exactamente igual que las potencias, solo que los exponentes son fraccionarios. El índice de la raíz, el índice de sí de la raíz, por ejemplo, la raíz cúbica, cuando lo volvamos a poner en forma de exponente, base y exponente, aparecerá siempre en el denominador de la fracción, que es lo que aparece aquí. Fijaros, 3 elevado a 5 sextos. 5 y sextos aparece ya con el 6, pero ya como la raíz. Todo lo demás es igual. Entonces,
aunque está aquí, yo prefiero hacerlo ahora, vamos a ver si funciona un poquito mejor que el otro día la pizarra, y lo miramos en la propia pizarra. Entonces vamos a ir primero a la pizarra, luego nos metemos con el último tema ya de la semana, para hacer los ejercicios, que son los logaritmos, pero prefiero antes comentar lo de las propiedades de potencias y redes para que quede muy claro, que es muy sencillo, pero hay que entenderlo bien. Son una de las partes más importantes de las matemáticas básicas. Entonces vamos a volver otra vez aquí a página principal. Os voy a compartir la pizarra. Vamos a ver. Un momento. Aquí, compartir pizarra. Vamos a ver. Y vamos a cruzar los dedos, vamos a ver si funciona bien. Vamos a ver. Vamos a pintar aquí. Vamos a hacer un rápido repaso entonces de lo que hemos visto. Por ejemplo, 2 por 2 por 2. En lugar de ponerlo así, ¿qué puedo poner? 2 elevado al cubo. Porque el 2 está multiplicado por sí mismo. ¿Veis que aparece aquí 3 veces el 2? Bueno, pues 2 al cubo. Bastante. Espero que esto ya, primer paso, bien claro. Bien, borramos. Ahora vamos a poner 2 al cubo por 2 elevado a 5. ¿Cuál será el resultado? Pues ¿qué tenemos a la izquierda? Tenemos 3 doses y a la derecha 5 doses que se están multiplicando entre sí. ¿Cuántos doses en total tenemos? Pues 8. 3 a la izquierda, 5 a la derecha. Luego el resultado es la misma base, 2, y los exponentes, la suma de ambos exponentes. Pues 3 más 5, 8. 2 elevado a 8. Bueno, con una división. 5 elevado a 7 y abajo 5 elevado a 3. ¿Qué tenemos arriba? 7 5. 5 por 5 por 5, así 7 veces. Y abajo 3 5. 5 por 5 por 5, pero 3 veces. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues acordaos lo que vimos con las propiedades de las fracciones el último día. Yo puedo dividir arriba y abajo con el mismo número para hacer la fracción más sencilla, más simple, ¿no? O sea, reducir la fracción. En este caso, yo podría dividir arriba y abajo por varias veces el 5. Un 5 arriba y otro 5 abajo. Y así hasta que ya no pueda más, hasta que se me acaben, digamos, los 5. Eso es lo que estoy haciendo realmente. Es decir, aquí tenemos 7 5 arriba en el numerador y abajo 3 5. Si yo divido arriba y abajo por 3 5, es decir, 5 por 5 por 5, ¿qué me va a ocurrir? Pues este en el fondo va a desaparecer, porque es un 125 dividido por otro 125, pues el resultado es 1. Y arriba, ¿qué me va a quedar? Pues el número que teníamos, los 7 5, pero dividido por 3 de esos 5. Luego al final me van a desaparecer 3. Y me van a quedar, pues, 7 menos 3 son 4. Luego el resultado ya sabemos cuál es. El número que teníamos originalmente, que es el 5, el 5 elevado a 7 menos 3. Es decir, 5 elevado a 4. Dejamos la misma base y restamos los exponentes. Bueno, ¿qué ocurriría con una potencia elevada a otra potencia? Es decir, vamos a suponer que tenemos 2 elevado a 3 bueno, así lo ponemos. A ver, 2 elevado a 3 elevado a 2. Fijaros que este número, como todas las operaciones, las podemos comprobar con la calculadora. Relativamente fácil, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Eso es el 2 al cubo. Y 2 al cuadrado, 64. O sea, el resultado que nos va a dar un 64. Pero hemos aprendido antes cómo poder expresar esta expresión de otra manera. Una potencia elevada a otra potencia se obtiene el resultado dejando la única base que hay, que es 2, lo pondríamos 2. ¿Y qué exponente teníamos que poner? La multiplicación de los dos. 3 por 2, a ver si por aquí, 6.
y puedes hacer la comparación con la calculadora. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así 6 veces, el resultado va a dar otra vez el 64. Es decir, los dos dan 64. Porque en el fondo, fijaros, ¿qué significa la expresión de arriba? Es un 2 al cubo, pero colocado dos veces. Es decir, está multiplicado por sí mismo. Por tanto, son en el fondo 6 doses. Vamos a ponerlo para que se vea claro. Fijaros. 2 al cubo. No sale bien. 2 al cubo y al cuadrado. Bueno, la verdad es que no, está fallando mucho esta pizarra. Entonces, vamos a ver si ponemos aquí. 2, a ver, aquí al cubo al cuadrado. Aquí esto es igual. Tenemos un 2 al cubo, entonces tendríamos 2 por 2 por 2. Esto es 2 al cubo, pero está al cuadrado. Es decir, ese mismo 2 al cubo está otra vez repetido. Luego hay que ponerle otra vez, a ver si lo pongo bien, por otra vez 2 por 2 por 2. El primer 2 al cubo es este, de la izquierda, y el segundo 2 al cubo es el de la derecha. ¿Cuántos 2 hay? Pues obviamente 6, que es la multiplicación de 3 por 2. 3 por 2, 6. Bueno, propiedades que ya hemos visto. Entonces, son propiedades muy sencillas, como veis, pero hay que dominarlas bien, porque va pasando los cursos de matemáticas y se ven estudiantes ya de niveles avanzados que fallan en estas operaciones y son fundamentales para poder resolver luego pues, ecuaciones o problemas más complicados. Entonces, meterle mucho tiempo a esa parte porque es esencial para poder asignar bien nuestra materia. Vamos a ver las raíces, lo que os decía antes, cómo podemos escribir, cómo podemos simbolizar una raíz. Raíz cúbica de 8. ¿A qué es igual la raíz cúbica de 8? Hemos dicho que es igual a 2. ¿Pero por qué 2? Porque 2 por 2 por 2 da 8. Es la operación inversa. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la raíz cuadrada de 100? Pues 10. ¿Pero por qué 10? Porque es una raíz cuadrada. Fijaros que cuando se habla de raíces cuadradas no se suele colocar el cuadrado, el número 2, no se suele colocar aquí. De hecho, no se coloca nunca, ¿no? Se sobreentiende que es una raíz cuadrada. Por tanto, la raíz cuadrada de 100 es 10. 10 al cuadrado da 100. Bueno, la otra forma que os decía de simbolizarlo, de escribir las raíces. En lugar de poner la raíz cúbica de 8, de esta manera, lo que puedo poner es, dejo la misma base y pongo este exponente. Ese exponente. 8 elevado a un tercio. Es lo mismo. Podéis comprobarlo nuevamente con la calculadora. Para los que no tengáis mucho manejo de la calculadora, pues os indico. Tenemos, en general, en la mayoría de las calculadoras, sobre todo las más sencillas, una tecla que suele ser así, más o menos, significa elevado a o exponente a. Entonces, tendríamos que colocar, pues, por ejemplo, aquí el 8 y aquí pondríamos elevado a un tercio. Como consejo, abréis un paréntesis, ponéis 1 dividido 3, y eso es lo que os haría la calculadora, 8 elevado a un tercio. Ponerlo mejor entre paréntesis, por si acaso la calculadora, pues por prioridad de operaciones que vamos a comentar ahora, escoja solo el elevado a 1 y luego lo divida todo por 3. No es eso lo que queremos hacer. Queremos coger al 8 y elevarlo a este número fraccionario, a un tercio. Y lo mismo si lo hacéis directamente. En las calculadoras aparece pues la otra tecla, esta de aquí, pues la que aparece propiamente, ¿no? Con la raíz. Aparece más o menos así. Pues obviamente ahí le dais la tecla y sacáis. Y vais a ver que el resultado es el mismo. La raíz cúbica de 8 y la 8 elevado a un tercio, pues lógicamente en ambos casos da 2. Bueno, entonces en el ejemplo que vimos antes, en el PDF, aparecían, bueno, no recuerdo exactamente cuál era, pero más o menos parecido, si no, raíz cúbica de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Creo que era este, no estoy muy seguro, pero no importa. ¿Cómo podemos
hacer más compacto el resultado, es decir, simplificarlo, expresarlo de una manera más sencilla, pues usando las propiedades de las raíces y pasándolas a potencias. En lugar de poner todo esto en forma de raíces, pues ¿qué puedo hacer? El primero lo pongo como la misma base, que es un 2, y elevado a ¿cuánto? A un tercio. Porque acordaros, el índice de la raíz, el 3 que aparece ahí, siempre ocupa la posición del denominador en el exponente fraccionario, en este caso el 3. Y el otro, bueno, pues diríamos que esto es igual por, ¿no? 2 elevado a, bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué fracción tenemos ahí? Pues 1 dividido por, ¿cuál es el índice de la raíz de esta? Es una raíz cuadrada, pues entonces lo que ponemos aquí es un 2. 2 elevado a un tercio por 2 elevado a un medio. Y eso ya sabemos hacerlo, aprendimos el último día. El resultado es, bueno, lo que hemos aprendido hoy es qué es lo que tenemos que hacer, el cómo lo hicimos la semana, el último día, ¿no? El martes. Dejamos la misma base, que es 2, ¿y qué hacemos? Sumamos los exponentes. Un tercio más un medio. Ponemos un tercio más un medio. Entonces vamos a hacerlo y así aprovechamos para repasar. ¿Cómo sumamos fracciones? ¿Cómo lo hicimos la semana pasada? Bueno, vamos a ponerla, un tercio más un medio. Acordaros, estas son fracciones que no comparten el mismo denominador, luego no podemos sumarlas tan fácilmente, tenemos que prepararlas un poco. ¿Cómo dijimos que podíamos hacerlo? Bueno, pues el resultado va a ser en general una fracción cuyo denominador es el producto de los dos denominadores, luego 3 por 2, 6, y el numerador que tiene, pues simplemente es el producto en cruz de ambas fracciones. Es decir, tendríamos 1 por 2 aquí, este es lo que se llama producto en cruz, ¿no? Por una cruz, 1 por 2, pues 2, más, porque aparece un más aquí, 1 por 3, un 3. Bueno, hacemos el resultado, hacemos la operación, 6 abajo y 2 más 3, 5, que es lo que aparecía anteriormente. Luego el resultado, 2 elevado a un tercio más un medio, es igual a 2 elevado a 5, esto es un 6, el que está aquí abajo, que cae un poco raro, un 6. Bueno, pues 5 sextos. 5 sextos. Esa es una forma de escribirlo, de representarlo. 2 elevado a 5 sextos. Pero acordaros que podemos también ponerlo en forma de raíz. Acordaros, exponentes fraccionarios son raíces. Bueno, pues entonces lo ponemos como 2 elevado a, o mejor dicho, vamos a tachar esto de aquí, ¿no? 2 se deja ahí como radicando el número que aparece dentro de la raíz. Por tanto, ya sacamos una raíz. ¿Cuál es el índice de la raíz? Muy importante, no os confundáis con esto. El índice siempre es el denominador que aparece en el exponente, el 6. Luego, es la raíz sexta de 2 elevado a ¿qué número? Al 5. El numerador que aparece aquí siempre es el mismo que tenemos que poner aquí. Luego, el resultado también lo podéis comprobar con una calculadora. Haced, por ejemplo, raíz cúbica de 2, la multiplicáis por la raíz cúbica de 2, os va a ser un número, decimales, y vais a ver que es exactamente lo mismo que la raíz sexta de 2 a la 5 o la 2 elevado a 5 sextos. Exactamente igual. Ya os digo que según el tipo de calculadora que uséis, podéis utilizar todas las raíces que queráis directamente o si no, con las más sencillas, hay que usar esa tecla de la que os estaba hablando antes, que es la tecla de los exponentes. Esta de aquí. Entonces tendríamos que hacer 2 tecla exponencial a paréntesis. Vamos a comparar qué es un logaritmo. Entonces, vamos a borrar por aquí. Bueno, el logaritmo se expresa de esta manera. Vamos a ponerlo en la pizarra activa.
Vamos a borrar de nuevo. A ver. Vale, ahora sí. Vamos a escribir la expresión logaritmo. Logaritmo se pone L o G. Logaritmo de un número, pues ese número se pone a su derecha. Como por ejemplo, vamos a poner el logaritmo del número 100. Cuando se habla de un logaritmo hay que dar dos datos. El logaritmo del número, que vamos a extraer ese logaritmo, esa operación, y lo que se llama la base del logaritmo. Entonces, la base del logaritmo, que vamos a ver qué significa, se coloca también pequeñito y aquí abajo. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100. ¿Eso qué significa? Estamos buscando perdón, un número tal que cuando cojamos la base, que es 10, y lo elevemos a ese número que estamos buscando, su resultado nos dé 100. Entonces, bueno, pues en este caso es bastante fácil, ¿no? ¿A qué número tenemos que elevar el 10 para que nos dé 100? Pues lógicamente el 2. ¿Por qué? Pues que 10 al cuadrado, 10 elevado al cuadrado, me da 100. Estos son los logaritmos, básicamente. Vamos a poner otro ejemplo, a ver si ha quedado claro. ¿Cuál sería el logaritmo de 16 en base 2? Es una incógnita, vamos a llamarla X, vamos a ir acostumbrando a colocar letras, ¿no?, que simbolizan números reales, pues estamos buscando ese número X. Cuando lo encontremos, se tendrá que cumplir esto. La base elevado al logaritmo, al resultado del logaritmo, me tiene que dar 16. El argumento del logaritmo que se llama así. Entonces, ¿qué números X es la solución de esa expresión? Que de hecho, lo veréis más adelante, eso se llama una ecuación, en el fondo, no una incógnita. Pues en este caso también lo pongo muy sencillo para que salga entero. Pues el número X, solución de ese logaritmo, pues es obviamente el 4, ¿no? Porque 2 elevado a 4 te da 16. 2 elevado al 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Luego el logaritmo da 4. Esos son los logaritmos, sin más, no tienen más. Hay algunos detalles con los que hay que tener cuidado. Yo os lo dejo para que lo leáis tranquilo. ¿Qué pasa si utilizamos números negativos? Lo mismo que con las raíces hay que tener cuidado, pues con los logaritmos también. Entonces, en principio, vamos a intentar obviar esas posibilidades, sobre todo en lo que se refiere a las bases, pero que sepáis que, bueno, pues pueden tener solución logaritmos con números negativos, aunque en principio en nuestros ejercicios, problemas y en las operaciones básicas y lo que os pedimos en el taller, pues no vamos a usar tampoco los números negativos para evitar esos problemas. Bueno, propiedades de los logaritmos. Bueno, los vamos a ver, yo creo que es mejor en la guía. Vamos a volver a la guía. En nuestras unidades, en la parte de saber que estábamos antes. Seguimos el mismo tema. Y ahora sí, podemos hacer el repaso, lo que eran las potencias, la base del exponente, raíces con su simbología y el logaritmo que hemos visto antes, ¿no? Fijaros, logaritmo de 8 y se lee así. No es el logaritmo de 2 en base 8, ni de 2 ni de 8, sino logaritmo de 2 en base, perdón, logaritmo de 8, el número grande, que se suele escribir siempre más grande, logaritmo de 8 en base 2, que se escribe un poco más pequeño y a la izquierda, ahí abajo, ahí se coloca, que obviamente es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, 2 elevado a 3 da 8. Y como antes, lo normal es que los resultados no sean enteros. El logaritmo de base 8, por ejemplo, logaritmo de 8, perdón, pues en base de 5, pues evidentemente no es un número entero, ¿no? Y eso la calculadora nos puede ayudar a obtenerlo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Pues propiedades de los logaritmos, lo vemos en la última tabla. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, me interesa un poco, es interesante leérselas todas, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, las del medio, estas que tenemos aquí, logaritmos de productos, logaritmos de cocientes, logaritmo en base a de una multiplicación, importantísimo, lo vais a encontrar en las tareas, que os lo pedimos. Pues vamos a, por ejemplo, al ejemplo que tenemos aquí a la derecha, logaritmo en base 3 de 3x. ¿Cómo podemos expresarlo de otra manera? Pues fijaros cómo está partido el logaritmo, está separado de una suma.
la suma del primer número que tenemos aquí, del primer factor, el logaritmo de m, en la misma base A, más el logaritmo de n, el otro, en la base A. Fijaros que esto no es que sea un simple número, son dos que se están multiplicando, m por n. El ejemplo es 3 por x. Pues el logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Los dos en la misma base que tengamos aquí. Con la división pasa igual, pero es una resta. Lo vemos en el ejemplo mejor. ¿Cuál es el logaritmo en base? 6 de 3 dividido por 2. Pues es el logaritmo de 3, en base 6, por supuesto, menos el logaritmo del denominador, logaritmo de 2, por supuesto, más que 6. Estos son fundamentales. De estos dos se pueden derivar los demás. Entonces, vamos a comentarlos muy rápido. Por ejemplo, el de la potencia, logaritmo en base a de un número elevado a otro. Logaritmo en base a de m elevado a x, pues el resultado es este de aquí. Lo comprobamos aquí. De hecho, en la calculadora, todos en las calculadoras, por muy sencillas que sean, vamos a tener las teclas de logaritmo, L o G, para calcularlo. Pero ese L o G que aparece en las calculadoras es el logaritmo en base 10. Entonces, cuidado, es el logaritmo solo en base 10. Pero esta operación nos la puede hacer la calculadora. ¿Cuál es el logaritmo en base 10? De 100 al cuadrado. Pues lo comprobamos en la calculadora y nos va a dar 4. Con nuestras propiedades, ¿cómo podemos también hacerlo? Pues fijaros, el logaritmo de una potencia, que es esto, es el logaritmo de 100 al cuadrado, se puede simplificar colocando este exponente a la izquierda del logaritmo en forma de multiplicación. Es decir, este 2 pasaría por aquí a multiplicar, como está a la derecha. 2 por el logaritmo en base 10, pero solo de 100. El 2 que tenemos aquí desaparece. Y el logaritmo de 100 en base 10 ya lo hemos calculado varias veces, que es 2. Por tanto, 2 por la izquierda más el resultado del logaritmo, que también es 2, es 4. 2 por 2 es 4. Y lo que os decía antes, en la calculadora solo hay una forma de sacar logaritmos. Logaritmo en base 10. Realmente hay otra tecla, que es el logaritmo que se llama natural, en base con un número especial, un número irracional, que es el número e, y que aparece con habitualmente la notación ln. Entonces, le echéis un vistazo también, si queréis, a esa tecla. Pero para todos los demás no podemos usar directamente la calculadora, tenemos que usar alguna de las propiedades, fundamentalmente esta que tenemos aquí. Cuando cambiamos la base, es decir, usamos una base que nos interese y que podemos usar en la calculadora. Si queremos calcular el logaritmo en base 2 de 10, no podemos hacerlo con la calculadora. No hay una tecla que ponga el logaritmo en base 2, salvo las que son un poco más avanzadas, que sí, se abren aquellas que tienen un display un poco más grande, que son un poquito más modernas, pues ahí sí tú pones en esa pequeña casilla, pones el índice, la base que tú quieras. Pero en las otras, las que son más baratas, más sencillas, más asequibles, no tienen esa posibilidad, solo son teclas apenas programables y, por tanto, tienen solo el logaritmo en base 10. Entonces, podemos usar esta propiedad que dice que el logaritmo de un número en cualquier base b es igual a la división entre el logaritmo en cualquier base a. Fijaros, aquí la a apareció de la nada, porque el original no tiene a's, pero la parte derecha sí. Ponemos la a que nosotros queramos y los argumentos que aparecen aquí son precisamente estos dos números. La x arriba, el argumento original, y la b abajo, la base original. Entonces, el ejemplo se entiende muy claro. Logaritmo en base 2 de 10, ¿cómo lo podemos calcular? Pues el logaritmo en base la que tú quieras. Por ejemplo, en base 10, que es la más interesante, la más sencilla para nuestras calculadoras, pues usamos la base 10. ¿Y qué números ponemos aquí? Pues este, que es el argumento principal, lo colocamos aquí, 10. Y este 2 lo colocamos aquí, 2. Así de fácil. Entonces, bueno, vamos a verlo en la pantalla, vamos a verlo en la pizarra. Compartir pizarra, vamos a ver si yo creo que sí, está listo. Está listo. No estoy muy seguro si antes estabais viendo, tiene un problema técnico, creo, con la pantalla. De todas maneras, no importa, vamos a verlo en la misma pizarra. Vamos a poner aquí. Vamos a ver, un momento. Vamos a ver, un momento, para compartir de nuevo la pantalla entera. Vamos a ver, que se ha bloqueado. Aquí. Vale. Entonces estábamos viendo esta parte, que no estoy muy seguro si se está leyendo o no, visualizando. Las propiedades de los logaritmos las tenéis aquí, las propiedades
de los logaritmos, pero entonces, si no está muy seguro si se está viendo o no, lo vamos a poner en la pizarra, donde yo creo que es más claro. Entonces, vamos a dejar de compartir la pizarra y ahora sí, vamos a verlo en la pizarra. Entonces, bueno. Yo creo que sí, ahora se ve. Pues, por ejemplo, tendríamos, vamos a suponer que fuese el logaritmo, que sale aquí, perdón. Vamos a ponerlo otra vez, que sale. Bueno, vamos a dejarlo como está, que no quería que me saliera la manita esta, pero bueno. Sale este de aquí. Puntero, no me está saliendo. Bueno, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. El ratón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si así. Logaritmo, por ejemplo, de, pues no sé, 35 en base 4. Obviamente, pues en muchas calculadoras sencillas no existe la tecla logaritmo en base 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de hacerlo así, usamos el logaritmo en base 10, que sí está en todas las calculadoras. ¿De quién? De 35. Y todo eso lo dividimos, acordaos que también se pueden expresar las divisiones de esta manera, por el logaritmo en esa misma base, la que hayamos usado antes, base 10, de el número 4, que era la base original que teníamos aquí. Esa propiedad es fundamental porque sin ella no podemos obtener los resultados en las calculadoras sencillas. En las calculadoras un poquito más modernas, yo digo que sirven. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo haríamos? A ver, aquí. Bueno, logaritmo, pues en base 5 de 3 por 8. Lo queremos calcular. Bueno, obviamente es el logaritmo en base 5 de 24. El logaritmo en base 5 de 3 por 8, que da 24. ¿Cómo lo hacemos con la calculadora? Pues una división, voy a ponerlo ahora otra vez en una forma clásica. ¿De quién? Pues del logaritmo de 24. ¿En qué base? En la que queramos, pero obviamente usemos pues la que podemos usar fácilmente en la calculadora, que es la base 10. Y dividido por el logaritmo de 5 en la misma base que hayamos usado ahí. Como eso nos lo da la calculadora, pues ya no tendremos ningún problema. Bueno, otra forma de hacerlo también, fijaros, podemos usar las propiedades de los productos. En lugar de usar el logaritmo de esta manera, como es un producto, también, este logaritmo que tengo aquí, lo puedo descomponer en dos, como vimos anteriormente. El logaritmo en base 5 del primero, 3, más el logaritmo en la misma base, 5, del segundo. Y para calcular, obviamente, cada uno de esos dos logaritmos, pues no tenemos más remedio que volver a aplicar esta propiedad que tenemos aquí arriba. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy sencillo y ya os digo, a medida que los vayáis haciendo, comprobadlos también con la calculadora para que veáis que el resultado es correcto. Otra forma de verificar el resultado correctamente, fijaros. Logaritmo en base, pues no sé, 3 de 27. Bueno, no, 27 no, porque nos va a quedar 3 al cubo, demasiado sencillo, vamos a poner uno que no sean números o números distintos, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16. Bueno, esto directamente tampoco lo da la calculadora, pero este es muy fácil, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuánto da esto? Pues 4, ¿no? 2 elevado a 4 de 16. Esa es la comprobación que tenemos que hacer. Cuando hagamos un ejercicio, lo que podemos hacer es, si realmente es correcto y el resultado es 4, lo podemos verificar con la calculadora haciendo, pues, eso, la comprobación. Que la base 2 elevado al número que supuestamente es el correcto,
que es el 4, nos tiene que dar 16. Pues vamos a la calculadora, ¿no? Y ponemos 2 elevado a 4 y le damos el resultado, a ver qué da. Si da 16, pues evidentemente es el resultado correcto, ¿no? Entonces yo os animo a que hagáis eso cada vez que uséis propiedades de logaritmos, las verifiquéis, sobre todo si son con números, si son con letras, obviamente pues no se puede hacer. Bueno, vamos a volver a la parte de la guía que teníamos antes para comentar esta parte importante que viene al final. Os lo he comentado varias veces, creo. Las prioridades de las operaciones las hemos comentado aquí, sí, pero bueno, no hemos entrado mucho en detalle. Fijaros, yo os decía que el otro día, cuando tengamos sumas y multiplicaciones, restas, divisiones, hay que tener cuidado con las prioridades, es decir, qué operaciones se hacen antes y cuáles se dejan después. Por ejemplo, aquí tenemos una operación que podéis programar en vuestra calculadora si es de aquellas que tiene el display largo y se pueden utilizar y se puede escribir toda la operación, no cuando se pueden hacer solo de uno en uno. Entonces yo os aconsejo que os hagáis con esas calculadoras y escribáis toda esta operación. Cuando la escribáis, la calculadora, entre otras cosas, la vais calculando de la manera que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, ¿veis aquí que hay un 9 más 2? 9 más 2. La calculadora no va a hacer esta operación 9 más 2, porque hay una prioridad en las operaciones. El 2, como veis aquí, está multiplicando al 1 más 3, que a su vez está elevado al cuadrado. Acordaros que cuando no aparecen símbolos, ya lo hemos dicho en la última clase, lo que significa es que hay una multiplicación. Entre el 2 y el 1 y el 3 que hay aquí, ¿veis? Hay un paréntesis, sí, pero no hay ninguna operación. Eso es una multiplicación. Lo mismo que tenemos aquí, el 2 paréntesis 4, significa 2 por el 4, o 2 por 16, como hay aquí abajo. Este 3 se está multiplicando a lo que hay ahí en esas llaves. Llaves, paréntesis, corchetes, en el fondo es eso mismo, ¿no? Lo importante es que las prioridades son fundamentales. No se hace un 9 más 2. Primero se tiene que hacer un 2 por el resultado del 1 más 3 al cuadrado. Entonces, en general, ¿cuáles son el orden de las prioridades de las operaciones? Primero lo que hay en paréntesis. Dentro de los paréntesis. Se hace todo lo que hay dentro de los paréntesis. Es decir, se empieza a buscar, digamos, las operaciones que hay dentro de un paréntesis. Posiblemente haya paréntesis dentro de los paréntesis, como es este caso. ¿Veis que hay unas llaves? Dentro de las llaves hay unos corchetes. Pues lo primero que hay que hacer es lo que hay dentro de los corchetes. Buscamos lo que haya dentro de los corchetes. ¿Qué hay? Hay también paréntesis. Pues lo primero que vamos a hacer es lo que haya dentro de los paréntesis. Y ya, en este caso, ya no hay más. Entonces, a partir de ahí sí, vamos hacia afuera, terminando todas las operaciones y haciendo primero las multiplicaciones y las divisiones y dejando para el final sumas y restas. Como hacen aquí. Fijaros. 1 más 3. A ver, ¿cómo hace? Un momento, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, eso, me estaba mirando la parte de abajo, perdón. ¿Veis el 1 más 3? Es lo primero que han hecho, porque fueron desde fuera las llaves, luego el corchete, luego el paréntesis. 1 más 3. Ya dentro del paréntesis no hay otros paréntesis. 1 más 3, 4. 4. Bueno, pero este 4 está al cuadrado, bueno, pues le vamos al cuadrado. ¿Veis abajo? 16. Y te queda, pues, todo lo demás igual, ¿no? El 3, llave, es decir, por 6, menos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya sí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Estamos terminando la operación que hay dentro de esos corchetes, ¿no? No podemos hacer 9 más 2. Si ponemos 9 más 2 igual a 11, lo estaríamos haciendo mal. Por convenio, en todas las matemáticas, en todas las partes, lo que se hace es hacer primero las multiplicaciones y dejar para después las sumas. Multiplicaciones o divisiones y después sumas y restas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es muy sencillo, ¿no? El 2 por el 16, que es una multiplicación, se hace y da 32. Luego quedan las sumas y las restas, se hacen todas las sumas, como vimos el otro día. En este caso da menos 20. ¿Pero por qué da menos 21? Porque tenemos un menos aquí delante. 9 más 32 da 41. 41 menos 20, 21. Luego tenéis 3 por, o sea, llave, 6 menos el 21. 6 menos 21, ¿por qué da menos 15? Acordaros que me lo dijimos. Al hacer una resta, se resta siempre el grande menos el pequeño y se pone el signo del grande. Entonces, 6 menos 21 da como resultado numérico sin signo 15, porque 21 menos 6 da 15. Pero el 21 va con un signo menos. El 6, acordaros, que no tiene signo aparente aquí, es positivo. No se pone, pero es positivo. Luego, el signo del más grande es el del 21 menos. Y finalmente esta operación que me falta por comentar el otro día, que quizá algunos de vosotros ya habéis
hecho una lectura previa, y es ¿qué ocurre con los signos? ¿Qué ocurre cuando se multiplican números con signos? Entonces hemos terminado prácticamente esta diapositiva, esta presentación. Entonces, en la pizarra os voy a recordar, bueno, no sé si se volvía a ver o no, hay unos pequeños problemas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos lo que os estaba explicando en este ejercicio. No estoy muy seguro si se está viendo la pantalla completa correctamente. Esta suma. ¿Veis aquí? Las operaciones que os estaba comentando son esas, ¿no? Hacemos primero esta suma, este paréntesis interno, el 1 más 3 da 4, lo elevamos al cuadrado 16. No se hace el 9 más 2, porque esa es una operación que no tiene tanta prioridad como la multiplicación. Se termina, 2 por 16, 32. Ahora ya sí, se hace todas estas operaciones. 9 más 32 da 41 menos 20, 21. Y finalmente, el 6 que tengo aquí le resto el 21, como os decía antes. El grande menos el pequeño da 15, sin signo, y se pone el signo del grande, que es el 21. Por tanto, se pone el signo negativo, porque el 21 es más grande que el 6. Negativo. Y el 3 por menos 15, vamos a ver por qué da menos 45. Eso es lo que os quería comentar ahora, que no sé si técnicamente se estaba viendo en la pantalla, ¿no? Bueno. Ahora sí, yo creo que sí. Estamos viendo la pizarra. Entonces, para terminar, es lo que se llama un convenio de signos. Más que convenio, unas reglas de signos, de símbolos, que ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un signo más, al que le estamos multiplicando por otro signo más. El resultado es un signo más. Dos números positivos dan números positivos. Dos números negativos, igual. Cuando multiplicamos, se está moviendo por aquí, esto. Por aquí abajo, sería mejor. Un signo menos, otro signo menos, el resultado también es un signo más. Es decir, dos números negativos o dos números que tengan el mismo signo, su resultado es positivo. Aquí os he puesto la multiplicación, pero es lo mismo exactamente para la división. Recordaros que la división es en el fondo la operación inversa a la multiplicación, lo vimos el martes, luego están relacionadas y por tanto da lo mismo que sean multiplicaciones de números o divisiones de números para el signo, obviamente, no para el resultado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando son con signos contrarios? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Es decir, si tenemos un más, signo más, y al signo más le multiplicamos por un signo menos, el resultado va a ser un signo menos. Signos distintos dan negativo. Acordaros que el orden da igual, más por menos por más es exactamente igual. Entonces, bueno, eso ya está también explicado, lo tenéis ahí en las diapositivas. Acordaros, unas que nos hemos visto, una parte que hemos visto es la parte del hacer. Tenéis unos vídeos donde nuestro profesor colaborador de la Colombo os explica también con unos vídeos ejemplares, aplicaciones y más ejercicios para que, bueno, vayáis viendo y vayáis asimilando más conceptos y sobre todo entendiendo todo lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, como veis, quizá hemos ido un poco rápido, es verdad, pero son contenidos muy básicos, son de matemáticas básicas que todos habéis visto ya en colegios, bachilleratos, instituciones de donde vengáis, las habéis visto un poco antes, un poco después, hace muchos o pocos años, pero son matemáticas muy elementales y, por tanto, bueno, las tenéis muy bien explicadas ahí en el contenido. Yo os he intentado orientar un poco sobre, bueno, por dónde podéis. Acordaros que esto no es la clase como tal de la que hay que estudiar solo lo que el profesor os esté explicando en la videoconferencia, sino simplemente es una orientación, unos apuntes, unas pinceladas para que, viendo antes esa videoconferencia, ya tengáis un poco o mucho del camino hecho para poder realizar los ejercicios. Insisto, esta semana tenéis que hacer estos ejercicios. Espero que ya todos hayáis hecho vuestra evaluación, autoevaluación, la evaluación diagnóstica, y que como muy tarde ya tenéis tiempo para el 27, o sea, domingo, este fin de semana, tienen que estar hechos los dos talleres, que son muy fáciles, son muy sencillos. Y acordaros, tenéis 3 intentos en cada uno, se escoge la mejor nota, se selecciona automáticamente y todos los ejercicios básicamente tienen más o menos su análogo en ejemplos que podéis encontrar en nuestra guía, en nuestras unidades. Luego, bueno, pues yo creo que no hay ningún problema, pero si alguien todavía tiene algún problema,
podéis ahora, por ejemplo, echar un vistazo si os conectáis o dentro de unos minutos. Ya sabéis que después de las videoconferencias siempre tenemos una hora más, una hora extra, en la que yo estoy atento a todos vuestros mensajes, preguntas, etcétera, a través de la página virtual. Entonces, pues bueno, vamos a dejar por terminada ya la sesión de hoy. El contenido ya es el suficiente, las orientaciones también. Espero que os vaya muy bien, estoy convencido de que va a ser así. Y nada, estoy pendiente de cualquier pregunta que me hagáis en la próxima hora para intentar resolverla de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues si no hay nada más, yo creo que lo vamos a dejar y ya la semana que viene, martes, yo estaré como siempre puntual, las clases empiezan a las 6 en punto y espero que os vea y que sobre todo os lea mensajes, preguntas y que los resultados de las actividades sean lo mejor posibles. Bueno, pues nos vemos entonces la semana que viene.